y bienvenido a otra entrega de Única Vía Podcast. En el día de hoy hay algo que quiero exponer que es un suceso muy extraño en la República Dominicana, una serie de sucesos muy extraños en la República Dominicana. Y están todos unidos con el mismo problema y de hecho quiero ir incluso al histórico, al origen de todo este problema. En el día de hoy vemos que denuncian que el Ministerio de Educación suspende a más de 32 profesores por abuso y acoso sexual a niños. Y hay un análisis y algo que quiero que se entienda. Esto es responsabilidad del gobierno. Tanto del partido del PRM como los demás partidos tradicionales grandes, como el PLD y la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? ¿Qué ustedes pretenden que pase si desde las instituciones públicas, como CONANI, que es la que tiene que ver con la niñez, y entre otras instituciones públicas como los departamentos de género, tienen guías formalmente oficiales que literalmente inyectan la ideología de la sexualización de los niños, en donde también inyectan la normalización de la masturbación y dice que es normal que un bebé de 2 años se masturbe, literalmente. Y terminan, como en otros países, con incluso centros de masturbación para infantiles, como se ve en Alemania, con personas y profesores que supone que cuidan a esos niños en esos mismos centros y que son adultas. Hacia allá podemos ir, porque ya vemos que hay muchos casos, y este es el inicio de la investigación, de acoso sexual a menores. No solamente lo vimos desde el Estado, también lo vemos en las escuelas privadas. Es un fenómeno en todo el país. Y vemos que sucede esos hechos, pero también que están incentivados por los informes y guías oficiales del propio Estado Dominicano, lo cual tiene responsabilidad este partido de gobierno del PRM, tanto como los demás partidos. ¿Por qué? Porque todo esto está relacionado a otras cosas que voy a decir luego, es parte de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para cumplir con la Agenda 2030 y sus diferentes objetivos de desarrollo sostenible, como el objetivo de desarrollo sostenible de número 5 de igualdad de género, como el de educación, número 4, como el de desigualdad, en donde está la agenda LGTB, ideología de género, por cierto, igual donde está en la igualdad de género está la ideología de género, entre otras. Y todo esto está unido porque dentro de la misma, no solamente la de aquí, sino de todos los países, dentro de la misma guía que tiene la sexualización de los niños, y después nos preguntamos por qué vemos profesores abusando de los niños, también está la ideología de género formalmente inyectada ahí, donde dice literalmente que sexo y género es diferente, son conceptos diferentes, y que por ende sexo está separado de género y que el género es una construcción social. Y entonces, como el género es una construcción social, se pueden inventar los 1.500 millones de géneros que se quieren inventar, abriendo la puerta a todos esos géneros inventados, como no binario, género fluido, con pronombres ridículos como ella, Caesar, bla, bla, y vainas extrañas que ni siquiera se pueden pronunciar, con un lenguaje inclusivo que tiene hasta la X, con ella, con cuestiones absurdas y raras. Y después nos preguntamos por qué sucede todo esto, cuando están en las guías de este país y demás países. Y sucede que los 3 partidos grandes, PLD, PRM y Fuerza del Pueblo, han apoyado esta agenda, son cómplices de esta agenda y ha pasado en los 3 gobiernos de los 3 partidos. Lionel fue que aprobó esa ley. El PLD, de hecho, tuvo hasta el escándalo de la
perspectiva de género que contiene siempre ideología de género en el Departamento de Educación y tuvo que echarlo para atrás, pero sigue vigente como vemos y otros organismos lo continúan, como Conani y como vimos también la semana pasada, y todo esto está relacionado y no es casual, que los departamentos de género de la República Dominicana, en este caso el que se descubrió fue en el Ministerio de Salud, estaban adoctrinando a niños nuevamente con ideología de género, donde decía que el género es una construcción social en la pizarra, literalmente adoctrinando a niños. Entonces, vemos que hay una guía de sexualización de los niños que contiene ideología de género también. Siempre van de la mano en todas las guías del mundo, porque toda la gente está junta. Vemos que pasan muchos casos de acoso y abuso sexual a niños, de profesores. Vemos que están adoctrinando en todos los departamentos de género, y hay más de 120 departamentos de género en todo el Estado Dominicano, en las diferentes instituciones dominicanas. Y vemos que ahora también hay aún más elementos progresistas, como por ejemplo las famosas becas trans, que está dando este partido, el PRM, este Estado Dominicano, este gobierno dominicano, para que los estudiantes puedan ir a estudiar a España o a otros países carreras y profesiones que literalmente se llaman y autodenominan queer, trans y estudios de género, literalmente. O sea, están estudiando la ideología de género como si fuera una carrera, que es un programa totalmente de adoctrinamiento. Y no queda ahí, sino también que en universidades, tanto públicas como privadas, y de eso hay mil evidencias que nosotros lo hemos subido, se está dando estudio de género como electiva, y de hecho lo meten hasta en todas las carreras, lo meten con nombres diferentes para ocultarlo, y al final te dan teoría de género y te dan todo el abecedario y te educan, o sea, te adoctrinan literalmente en todos los diferentes géneros, sexos, etcétera, etcétera, de la agenda LGTB y de la ideología de género. Y está sucediendo de una forma sistémica en todo el Estado Dominicano, al punto de que lo tiene Conani, dan becan trans, la MESIC. Vemos todos esos casos. Tienen la masturbación de niños y sexualización de niños en sus guías. Adoctrinan en todos los departamentos de género. Y como si eso fuera poco, también la Fiscalía y el Poder Judicial, ambos, tienen guías como la guía de trato digno y resoluciones como la de Miriam Germán, que contienen ideología de género y que obligan a todo el que trabaja en esas instituciones a seguir la ideología de género y a tratar a la persona que acude al Poder Judicial y a la Fiscalía con el género que esa persona se autoperciba. Un hombre de 60 años se cree una niña de 9, ese empleado tiene que legalmente tratar a ese empleado de la Fiscalía o del Poder Judicial en contra de su libertad de expresión, conciencia y religión. Tiene que obligatoriamente tratar a esa persona con el género que se autoperciba. Tiene que tratar al señor de 60 años con peluca, como un loco, con barba al mismo tiempo, que se percibe una niña de 6, lo tiene que tratar como una niña de 6 años. Literalmente. Sin exageración. Pueden ver la guía. Lo dice tal cual, con el género que se autopercibe. Y no es un tema de libertad, porque en una sociedad libre cada quien se puede autopercibir como le dé su gana, es un problema. Si se quiere crear un gato, ese es tu problema. Si tú tienes problemas mentales literalmente y te creas un gato literalmente, ese es tu problema. Pero ahora no es un tema de libertad, es un tema de imposición, porque le está imponiendo a todos los empleados públicos y funcionarios públicos a llevar eso y a pretender que esa persona que tiene literalmente un problema de disforia de género, que es una condición médica, lo trate como si tuviera razón esa persona en contra de su voluntad. Entonces, todo esto que estoy
exponiendo aquí. No es casual. Es parte de una agenda progresista que tiene su historial, que lamentablemente viene impuesta por ley desde 2012 gracias a Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo. Gracias también, conseguido por el PLD, los gobiernos del PLD de Danilo. Y este gobierno lo sigue y lo aumenta como cosa loca. Que una locura del PRM. Se impone formalmente por ley de ese año, pero todo esto viene de mucho antes. Los partidos políticos dominicanos siempre han sido de izquierda, de centro izquierda y de extrema izquierda en República Dominicana. No hay derecha. Nosotros estamos creando la derecha ahora en la República Dominicana y exitosamente. Gracias a Dios. Patria Libre, y se pueden registrar en W y firmar en www.patrialibre.com. Pero todos han sido de izquierda, pero están ahora en un proceso que inició en los 90 de la vieja izquierda que solamente tenía la lucha de clase económica, es decir, el comunismo, el socialismo, la socialdemocracia, altos impuestos para los ricos y todas esas cuestiones, y siempre lo ejecutaron, todos los gobiernos desde el inicio de la historia, desde el inicio de la República, Primera República, Segunda República, Tercera República, Cuarta República, todos, desde Santana, Báez, Cabral, Lilís, Moncáceres, Horacio Vázquez, Trujillo, Bosch, Triunvirato, Balaguer, el propio Balaguer, Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Balaguer de nuevo, todos, y después los modernos de Leonel Fernández, Hipólito, Leonel Fernández de nuevo, Danilo, y ahora Abinader, todos han aplicado medidas de izquierda en lo económico y progresismo económico. Subida continua, sin cesar, del gasto público, de lo que gasta el gobierno, de la deuda pública y de los impuestos. Todos, y con incluso cuestiones hasta extremas, como en el caso de Balaguer, como reforma agraria, expropiación de tierra, como en el caso de Trujillo, expropiaciones de empresas, 26 empresas grandes, como en el caso del propio Balaguer, hasta con controles de precios y le llaman de derecha. Es una locura decir que Balaguer era de derecha en lo económico. Solamente hizo una medida de derecha que fue la reforma fiscal del 92, después ahí más nada, y fue impuesto, él no quería. Todo ha sido progresismo económico, izquierda económica, de centro izquierda, y en el caso de Bosch, de hecho, es de extrema izquierda. Si dejaban a Bosch más de 6 meses, iba a terminar en comunismo y iba a terminar pobre como Cuba. Eso literalmente era así. Pero todo ha sido de ese lado. Pero lo interesante es que ahora esa vieja izquierda, que solamente es económica, se transformó y se transforma, como pasa en todo el mundo, en la nueva izquierda que incluye otras agendas fuera del tema económico. ¿Cómo? Y sin dejar el tema económico, porque siguen igual de socialdemócratas. Han subido el gasto público más de 10 veces en los últimos 20 años. Han subido la deuda pública más de 15 veces en los últimos años. Tenemos tantas regulaciones y tanto impuestos que estamos en el impuesto 15 del Doing Business. El total de impuestos y contribución en la República Dominicana es un 49% sobre las ganancias. Y después de ITEVIS, IPI, activo y la de nunca cesar. Después está el pasivo laboral que termina quebrando 9 de cada 10 empresas en la República Dominicana. La de nunca acabar. Una locura el nivel de política de izquierda que tiene este país. Este país es zurdo full. Económicamente y ahora en los demás temas. Todo esto que era de izquierda en lo económico, ahora a partir de los 90 lentamente ha pasado a la izquierda en los temas sociales. Es decir, el progresismo en los temas sociales. El primero de ellos fue el feminismo, que llegó fuerte en la República Dominicana en los 90 y se concretizó con el Ministerio de la Mujer en el año 1999, bajo el gobierno de Leonel Fernández. Y a partir de ahí se comienzan a hacer políticas públicas abiertamente feministas que parte, como dije, de esa izquierda, de esa vieja izquierda económica de lucha de clase, opresor contra oprimido, pobre contra rico, rico contra pobre, rico es malo, el pobre es bueno, etcétera, etcétera. Hay que demonizar al rico, hay que quitarle el todo al rico, hay que subirle el impuesto a los ricos, etcétera, etcétera, hay que perseguir a los ricos. De eso, de esa lucha de clase, a la lucha de sexo, de hombre opresor malo, mujer oprimida buena.
Entonces habrá que quitarle derechos, libertades y presupuestos e ingresos a los hombres, que fue efectivamente lo que sucedió. No solamente creando un ministerio que tiene mucho gasto público, en un presupuesto que de nuestros impuestos nos quitan para el Ministerio de la Mujer, de nuestro bolsillo, de todos los dominicanos que nos quitan dinero para el Ministerio de la Mujer. No solamente eso, sino literalmente avanzar contra las libertades y los derechos de los hombres con las famosas cuotas, en el cual te aniquilan la posibilidad de competir y obligatoriamente en un espacio reservado sin tener que ver con mérito, en un espacio reservado para mujeres sí o sí obligatoriamente, aunque no quieran. Y esas cuotas se ha hecho en muchísimas cuestiones, no solamente en cuotas de partidos políticos, en contra de la voluntad de las mujeres muchas veces, porque las mujeres no tienen interés globalmente en meterse en política. Algunas, pero no todas, pero la mayoría no están interesadas en meterse en política porque lo consideran sucio, entre otras cuestiones. Y entre otras cosas, como también adjudicaciones a contrataciones públicas, entre otras. Y también se creó la hipoteca legal de la mujer casada. Es decir, privilegios en el cual una mujer puede inscribir una hipoteca simplemente a cualquier bien que tiene su esposo, sin ninguna deuda extra real de la mujer al hombre o viceversa, simplemente con estar casada. Le inscribe una hipoteca, punto, simplemente por estar casada con él. Un privilegio legal que no tiene el hombre, obviamente. Entonces se creó muchísimos cuestiones en contra de la libertad de los hombres en nombre de la igualdad mediante un trato desigual frente a la ley, que es una locura. En nombre de la igualdad hace una desigualdad legal, oigan como la izquierda, y crean todas estas cuestiones. Y encima de esa crearon 120 departamentos de género en todo el Estado Dominicano. Una locura. Entonces, primero viene ese progresismo que nace de la lucha de clases, se transforma en la lucha de sexo, hombre contra mujer, del feminismo radical. Infecta todo y adoctrinaron todo, crearon el Ministerio de la Mujer, crearon 120 departamentos de género, crearon cuotas, crearon la hipoteca legal de la mujer casada, crearon de todo que tiene que ver con el feminismo, pero no se quedó ahí. Después viene otra lucha que parte también de la izquierda, como la lucha de raza y de nacionalidad, que es lo que vemos con el tema haitiano. Y nos estamos sometidos formalmente a documentos e informes como el plan de contingencia, que a su vez se basa en la Agenda 2030 y en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un documento, el plan de contingencia, en el cual la República Dominicana está obligado y se comprometió a recibir miles de haitianos diarios. De hecho, hasta está en los números exactos, hay miles de haitianos diarios, dependiendo de la condición y la situación en Haití, que mientras más grave es, más haitianos tenemos que recibir. Miles y miles, cientos de miles de haitianos tenemos que recibir en la República Dominicana. Se comprometió el gobierno en el periodo de Danilo Medina, en base a la Agenda 2030, en base a la Ley Nacional de Desarrollo, y continuado por este gobierno sin ser refutado, sin ser eliminado, sin ser derogado. Aún continúa, y por eso el murito, la verjita es una pantalla, y por eso recibimos tanta migración ilegal. Estos gobiernos son cómplices. El PRM, el PLD y las Fuerzas del Pueblo son cómplices, y Opción Democrática ni se diga, porque son los que más entusiastas a favor de la inmigración ilegal. Pero son cómplices. PLD, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, son cómplices de la inmigración ilegal masiva. Son los autores, junto con el globalismo de izquierda internacional, de la ONU y de todos los gobiernos de izquierda, como este gobierno de Biden, como el gobierno de Trudeau, como el gobierno de Macron, como todos los gobiernos del Foro de Sao Paulo y del Grupo Puebla de la América Latina, Petro, entre otros. Son todos cómplices. Estos partidos tradicionales aquí, todos de izquierdas, con la izquierda internacional, son todos autores de la tragedia migratoria en la República Dominicana. Y eso parte, de hecho, de esa lucha de raza, que parte de la lucha de clase, que todos son ideología de izquierdas. De ahí, ¿verdad? Entonces, dominicano malo, blanco, dominicano mulato malo, negros más oscuro, haitiano bueno. Esa es la lucha de raza y nacionalidad. Y no termina ahí. De hecho, el Ministerio de Cultura de este gobierno, del PRM, Milagro, lamentablemente incluso trató y promovió la separación de los dominicanos en base a su raza, promoviendo los llamados afrodominicanos y eurodominicanos,
etcétera, etcétera, dividiéndonos internamente cuando la cultura dominicana siempre ha estado unida y siempre ha sido una mezcla de razas y de hecho la mayoría de los dominicanos son mulatos que tienen un poco de blanco y tienen un poco de descendencia africana. Es decir, es una locura hacer eso en la República Dominicana. Nosotros no tenemos un problema de raza en la República Dominicana, ni de racismo sistémico en la República Dominicana. Y esta gente quieren con el discursito de izquierda de racismo, opresión, etcétera, etcétera, y con la lucha de raza y están tratando de dividirnos. Y ahí mismo metan a los haitianos ilegales y ese tema, y cuelan ese tema con esa lucha. Y terminamos siendo cómplices y literalmente haciendo un efecto llamada de la gran migración ilegal que tenemos y siendo los autores, todos estos gobiernos y todos estos partidos grandes, de la crisis migratoria en la República Dominicana con respecto a Haití. Y digo efecto llamada porque darle educación como se le está dando, sacando incluso a niños dominicanos de las escuelas para darle preferencia a un niño haitiano ilegal, igualmente como las parturientas haitianas tienen preferencia en los hospitales dominicanos, es un efecto llamada. Es decirle a los haitianos, vengan, que aquí le vamos a dar privilegios y preferencias. A haitianos ilegales que literalmente tienen una crisis de hambre sistémica, tú desde el gobierno le dices, te voy a dar todo, vengan, es una locura. Y eso es lo que están haciendo tanto el PRM como los demás que se quedan calladitos con el tema. Y que fueron cómplices del tema y hicieron lo mismo cuando gobernaron. Por eso estamos formando este partido nuevo, Patria Libre, y con mi persona también como candidato político futuro, porque no hay opción, no hay de otra, no hay nadie que nos defienda y como todos eran lo mismo, decidimos formar esto y hacer este esfuerzo. www.patrialibre.do. Para seguir con el análisis, no se queda ahí. Después de esa lucha de raza, sexo, del feminismo y la primera de clase del socialismo de la República Dominicana, viene la lucha de orientación sexual e identidad de género, que es lo que estamos viendo hoy y es lo que está relacionado con todo lo que ha pasado en estos días. Tanto la sexualización de los niños, tanto la ideología de género en escuelas, en departamentos de género, en vía CONANI, con el Poder Judicial, con la Fiscalía y con las becas trans a los universitarios, o sea, es decir, en todo el país, transversalmente en todo. Eso es el resultado de esta agenda y de esta conversión que está teniendo los partidos grandes políticos dominicanos de esa vieja izquierda solo económica hacia mantener el socialismo económico, la política de centro izquierda, pero encima de mantener toda esa aberración, por eso quieren hacer una reforma fiscal, por ejemplo, para subirte los impuestos más, porque son socialistas, socialdemócratas, son de izquierda. Aparte de subirte los impuestos y mantener ese socialismo, también meterte todas estas ideas nefastas. Ir por nuestros niños. También con su insistencia de aprobar el aborto. Ir en contra de nuestros niños. Adoctrinarlo. Decirle que puede ser un niño puede ser una niña, un niño puede ser un niño, o un niñe, o lo que se quieran inventar. Sexualizar a los niños, lamentablemente, como ha pasado en todos estos casos que se han visto. Y imponer feminismo radical con toda esta locura que está pasando en todo este departamento de género y todas estas cuestiones que están pasando. Quitarle las libertades básicas a los hombres. Y la agenda de lucha de raza y nacionalidad, de la inmigración ilegal masiva, llamada y no solamente cómplices, sino responsables de todos los partidos tradicionales, que son los responsables de lo que han causado que venga esa migración ilegal masiva y apoyado por todos ellos. Son responsables principales, junto con la comunidad internacional de izquierda, todos, que es el gran problema. Por eso hay que hablar de ideología en la República Dominicana y hablar de las ideas políticas. Porque si no sabemos el origen, no podemos combatir. No es de la nada que sale esta bendita reforma fiscal que quieren poner. Es por sus ideas de izquierda. No es de la nada y por eso quieren gastar más. No es de la nada que sale ideología de género en las escuelas, Poder Judicial, CONANI, sexualización de los niños en las escuelas, etc. Es por la ideología de ellos. No es de la nada que viene todo este feminismo radical de cuota y toda esta locura que estamos viendo cada rato. En donde incluso se adoctrina no solamente a los funcionarios públicos, sino hasta a los jueces. Hay mil evidencias
artes promocionales, de conferencias a jueces, de feminismo, de agenda LGTB, de todo eso. Auspiciados, apoyado por ONGs de izquierdas, entre otras. Es decir, el progresismo está entrado de lleno y duro y comenzó en los 90 de la transición de la vieja izquierda a la nueva izquierda, que incluye feminismo, no solamente socialismo económico, sino feminismo, racismo inverso de lucha de raza, supremacía negra, supremacía haitiana, etc. Ideología de género y agenda LGTB, abortismo y alarmismos climáticos, en lo cual no han fundido este país de impuestos climáticos, como el impuesto a los CO2 de los carros, por eso los carros son tan caros en la República Dominicana importarlos, y como derechos sólidos que están quebrando muchísimas empresas, entre otros. Todo esto no es casualidad, no es pura casualidad. Todo esto son por ideas. Ideas que son todas de izquierda, hay que decirlo abiertamente, progresistas e izquierda, tanto económica como social. Y que son los políticos de esa idea, no porque creen en el fin de esas ideas, como que la utopía de la igualdad y Kumbaya y que todos somos hermanos y que eso genera prosperidad. No es porque creen en eso. Es porque precisamente las ideas de izquierdas y progresistas le dan más poder y presupuesto a todos esos políticos corruptos. Y por eso se aferran a esas ideas. Porque cubriéndose tras la pobreza y la justicia social, como todo ese dinero pasa por sus manos, se enriquecen mientras el pueblo se empobrece. Y con eso lo dejo. Hay que saber el origen que comenzó desde el inicio de la República. Lamentablemente, el primero y el único de derecha en toda la historia dominicana fue Juan Pablo Duarte, y después de ahí más nadie. Después de ahí Juan Pablo Duarte y los trinitarios, después de ahí comenzaron la izquierda de la Primera República, Segunda República, Tercera República y Cuarta República, hasta nosotros, que somos los únicos que neo-duartianos que estamos reviviendo y que necesitamos y que estamos impulsando la idea de la derecha política tan necesaria en este país, que resuelve todos los problemas. Y la razón por la cual aquí en este país no hay un solo tema nacional resuelto, uno solo: pobreza, desempleo, migración ilegal masiva, salud pública que no sirve, educación pública que no sirve, crisis ambiental, inflación. Todo eso es porque tienen las ideas que no funcionan, fracasadas, que son las ideas que le permiten a ellos enriquecerse a los políticos, escondiéndose tras los pobres, utilizando a los pobres y a los nuevos oprimidos, mujeres, gays, etcétera, como escudo para ellos enriquecerse y quitarle a uno para supuestamente darle a otro. Y en todo ese proceso pasa de todo ese dinero y poder por su mano y crean todas estas 1000 instituciones donde nombran todos sus compañeritos y disfrutan de toda esa corrupción. Porque mientras más gasto público, más oportunidad de corrupción hay. A mayor gasto público, mayor corrupción. Y eso es lo que hace que haya tanta gente de izquierda y tenga esa ideología, porque es la ideología donde se permite el robo. Es la ideología más nefasta en la tierra, que ha matado más de 150 millones de seres humanos en toda la historia humana. Y sigue contando y siguen muriéndose de hambre en todos los países socialistas. Y en este país también, con la pobreza que hay. Y con más pobreza que va a haber después de esa reforma fiscal, si lo hacen. Pero nosotros vamos a estar en contra. Y hoy somos una pared. Y por eso nosotros estamos organizando una protesta fiscal, que actualmente hay más de 3,000 personas comprometidas a ir a protestar desde que el gobierno lo anuncie la reforma fiscal, liderado por nosotros. Y puede inscribirse ahí en mi Instagram, Fernando Abreu, _única vía. Y en el link de mi perfil, inscribirse en esa protesta. No nos podemos quedar callados. Tenemos que defender las ideas que funcionan, que son las ideas capitalistas del libre mercado y de derecha, en contra de las ideas de izquierda que solamente enriquecen y benefician a los políticos, engañando como tontos útiles a toda la población que se somete a esas ideas y que no sirven para nada, y solamente le está dando más poder a los políticos y los empresarios por detrás de esos políticos con sus negocios por detrás. Entonces,
pueblo dominicano, despierten. Por eso dije la historia del progresismo en la República Dominicana y cómo ha llegado toda esta agenda acá. Es hora de despertar y es hora de combatir esto sí o sí. Y la única forma y el único que lo va a combatir es la persona que le está hablando con su partido nuevo, Patria Libre. Firme en Patria Libre. Afíliese en Patria Libre. O si no, va a ser parte del problema. www.patrialibre.do. Y con esto nos despedimos. Denle a la campanita, denle like, suscríbanse y ya saben, hasta la próxima. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES los invita a disfrutar de 3 días de creatividad, arte y entretenimiento, artes visuales, teatro, danza, música, gastronomía, artesanía, área infantil, talleres creativos y mucho más. El Festival Calle llega a Ciudad Nueva del 19 al 21 de julio. Celebra junto a la comunidad en Ciudad Nueva y disfruta de la industria cultural dominicana. Entrada gratuita para toda la familia. Regístrate en festivalcalle.com.